Esta es otra reseña sobre El agente secreto. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar martelo. La forma más fácil de decirles cómo es el agente secreto es que es como una cebolla. Buraco. La boca. La película se va despellejando hasta mostrarnos en el tercer acto lo que nos quiere contar y es, según entendí, un relato muy desgarrador sobre cómo se moldea y funciona la memoria. La memoria es la protagonista principal de esta película, en la que seguimos a Marcelo o Armando, un profesor muy duro de una universidad pública en plena dictadura militar de Brasil que duró 2 décadas. El man tenía una patente y un empresario cercano a la dictadura se la quería quedar. Buraco. La película, como las capas de la cebolla, nos va despellejando poco a poco lo desgarrador que ocurre. El control de la dictadura, la normalización de esa dictadura. O teu caso é o que eu mais quero resolver. El poco control que tenemos sobre nuestros propios relatos y sobre cómo nos recordarán las siguientes generaciones. Y al final podríamos terminar siendo solamente un número. Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pirras. Hoy vamos a hablar del agente secreto fácilmente en el top 3 de las mejores películas que están nominadas a mejor película del Oscar. Eu matava ele com martelo. Esto es personal. ¡Esto es personal! Otro podcast de reseñas. Hola, Diegui. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Hoy que estamos analizando precisamente El agente secreto o Agente secreto, la película protagonizada por Wagner Moura, dirigida por Cleber Mendoza Filo y escrita también por el mismo director. ¿Cómo le fue con la peli, Tatiana? Bien, se estrenó hace poquito. Le tenía ganas. Yo no conocía a este señor Wagner Moura, así que... ¿Cómo así que no? ¿Usted nunca lo había visto en su vida? Yo no vi Narcos, entonces recuerda que yo no vi Narcos, por tal razón yo no conocía a Pedro Pascal sino hasta esta década y yo no conocía a Wagner Moura sino hasta ahora. O sea, sabía quién era, o sea, un tipo muy famoso y bla, 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 pero yo no tenía ni puta idea de quién era ese señor. Entonces, gratamente sorprendida con Wagner Moura en esta película. En su introducción. ¿Usted no había tenido oportunidad de verlo nunca en nada? O sea, ¿nunca se vio Tropa Élite? No. ¿No? No. No, Wagner, ¿por qué no las reseñamos? No, pues es que Narcos no es una tampoco me la película vi. reciente, pero... Claro, exacto. Pero, por exacto, ejemplo... o sea, no, o sea, mi acercamiento con la filmografía brasilera arrancó en Ciudad de Dios, se detuvo 20 años y volvió a Ahora estoy aquí y El agente secreto. Pues precisamente con Ciudad de Dios fue que empezamos a ver películas como Tropa Élite y Tropa Élite 2, que son protagonizadas por Wagner Moura. Él ha sido un actor que creo que también ha hecho un par de novelas, pero que Sí. pues se ha destacado a nivel internacional es porque ha tenido, digamos que un buen registro de películas para mostrar en temporada de premios independientes, entre otras. Y por ti pues son bueno, Narcos. y Narcos, que fue lo que lo llevó a la fama mundial, Sí. en donde estuvo haciendo entrevistas con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, todos los Jimmys, Jimmy, y hablando, por supuesto, de lo que en su momento pues también era la carta de presentación de Colombia con Netflix, ¿no? Que Claro. fue a hacer esa coproducción con equipo colombiano y con un cast mixto que tenía españoles, que tenía mexicanos, pero que también tenía los colombianos, los de acá, y que yo sí me la vi, a mí me gustó. A mí me pareció buena Narcos, la de acá. Yo no vi más, no vi la mexicana. A lo que yo vine fue a esto. De esto va la reseña de hoy. Pues Tatiana, si Sí, quiere, empezando ya como para poder hablar precisamente de lo que es un agente secreto o el agente secreto, déjeme yo le comento un poco qué dice la sinopsis Adelante. original, para que también quienes de pronto no la hayan visto, pues estén pendientes porque aquí va a haber spoilers muy seguramente, pero pues también sepan de qué va la película de la que vamos a hablar el día de hoy. El agente secreto es un thriller político histórico ambientado en Brasil a finales de la década del 70, en 1977. La película dirigida por Cleber Mendoza
y protagonizada por Wagner Moura, sigue a Marcelo, que es un hombre que huye de su pasado mientras intenta reconstruir su vida en la ciudad de Recife durante el carnaval. Lo que él espera que sea un refugio se convierte en una pesadilla cuando descubre que está siendo vigilado y perseguido, atrapado en una red de opresión que refleja el clima de terror y represión de la dictadura militar brasileña de esa época. Hace poquito hablábamos de eso, ¿no? De lo que ha sido el trabajo de memoria que viene haciendo Brasil, en ese sentido, pues muy relacionado con lo que ha sido la historia de ellos de la dictadura. Ujú, ujú. Sí, que ha sido, pues, tal vez por la barrera del idioma o tal vez, pues, digamos, porque nos han atravesado otras culturas que hasta ahora lo hemos estado hablando. De todas maneras, el mismo Wagner Moura lo ha dicho en varias entrevistas, y es que a más democracia, pues más cultura y más posibilidades de hacer este tipo de productos culturales en donde la gente puede empezar a conocer un poco más de lo que es la historia de Latinoamérica en medio de todo. Pensamiento crítico, dirían por ahí. Pensamiento crítico para la people. Eso que de alguna forma como que también vimos nosotros el año pasado registrado con las películas que salieron alrededor del Palacio de Justicia, con Noviembre, entre otras. El reparto principal, Tatiana, dice así: Wagner Moura, que hace de Marcelo Alves, o Fernando, de adulto. Udo Kier, que... Spoiler. Sí, no he dicho nada, yo no he dicho nada. Udo Kier interpreta a Hans, quien precisamente, yo no sé si usted sabe quién es Udo Kier, pero él, muy seguramente, si usted lo googlea o lo busca en un IMDb, se va a dar cuenta que es un tipo que tiene una cara como conocida. Pues bueno, ese fue su último papel, haciendo de Elsa, que es el personaje que tiene un pasado en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. María Fernanda Candiño, que hace de Elsa, Gabriel León, de Bobby, Carlos Francisco, que hace de Zeus Alexander, hacen parte del cast principal de un agente secreto. To be or not to be. Las preguntas. Y pues bueno, pues si quiere arrancamos. Usted tiene sus preguntas, ¿no, Tatiana? Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cuál es la protagonista de la película? Yo en el editorial dije que la protagonista era la memoria, pero cuénteme usted si está de acuerdo o cuál consideraría que es la protagonista de la memoria de la película. Uy, qué pregunta tan interesante. Gracias por tu pregunta, Tatiana. Pucha, mire que no había caído en cuenta que al final uno sigue muy de cerca es la vida de él, y de pronto un personaje femenino fuerte es tal vez el de la señora de la pensión que lo recibe, ¿no? Sí. Ese es tal vez de pronto el personaje más fuerte que uno encuentra, pues más allá de que está el interés amoroso en diferentes momentos del personaje de Wagner Moura, pero yo creo que sí. Me atrevería a decir que de pronto a la memoria le compite, sí, yo creo que sí, la memoria definitivamente, porque el uno que yo iba a mencionar, que era un poco como el tema recurrente de la dictadura, pues hace parte es de precisamente hacer ese ejercicio, ¿no? Y del ejercicio que mostraban en la película que hacían desde las universidades, que estaba escuchando las grabaciones del personaje de Marcelo. Sí, y estaba pensando que de todas maneras es como muy transversal, digamos, el uso de la dictadura, pues, digamos, en la sinopsis a uno le dicen eso y es como, voy a entrar a ver una película absolutamente desgarradora, y no, en medio de todo, pues es una película que transcurre durante el carnaval. Entonces todo el país está de carnaval y son pequeños momentos en que te empiezan a mostrar, digamos, una normalización, como primera escena, el personaje de Wagner Moura llega a una gasolinera en un carro divino, pues un Beetle chiquititito, y se encuentra que hay un cadáver muy cerca de ahí, y el de la gasolinera le dice como, parce, pues, o sea, ya he llamado como 3 veces, nadie viene, se lo iban a comer los perros, me tocó dejarlo ahí, y para todo el mundo es como muy normal que haya un cadáver ahí, y también es muy normal que siguiente escena llegue
pues lleguen dos policías y te diga y traten de sobornar al personaje de Marcelo, es decir, Wagner Moura. Igual, digamos, cada vez que me pensaba siquiera mirar o percatarse el cadáver que está ahí, ¿no? Sí, es de lo acuerdo. que a uno o sea, como no que les lo impacta, importaba. como que es la autoridad la que supuestamente el mismo dueño de la bomba dice, bueno, ya llegaron a verlo el cadáver. No. No, Vamos a hablar con el señor. sí, vamos a sobornar a alguien, dame un segundo, ya vuelvo. Luego no sé, y los tipos se van, los tipos se terminan yendo. Y Que no es lo pasa más. nada. Sí, no pasa absolutamente nada. Están pasando 3 ambulancias, 4 ambulancias por mi casa, entonces Ese 5. es sonido ambiente Es de la sonido película. ambiente, barrio latinoamericano, 6. Barrio latinoamericano, o sea, Chan, chan. así pasa. Pero cada vez que recordaba la película y pensar en esto de la memoria, porque leí una entrevista de Clever Mendoza y él decía que se inspiró en la película porque dijo, abro comillas, Brasil tiene amnesia y pérdida de memoria. Cierro comillas. Y esto seguramente tiene que ver con muchas cosas que también nosotras como colombianas hemos vivido. Nuevamente el tema de noviembre, que si no han escuchado esa reseña la pueden ir a escuchar. Pero me puse a pensar, ¿dónde vemos nosotras la memoria en la película? La historia de Fátima, que es la esposa de Marcelo, del personaje de Wagner Moura, hay un tema con cómo ella va a ser recordada. La lucha de Armando, o Marcelo, él es Wagner Moura, de recuperar un recuerdo de su madre, porque él cuando llega a Recife cambia de identidad y empieza a trabajar como en la registraduría del pueblo, de la ciudad, y está buscando una cédula o un registro civil de su mamá. Que diga que ella existió, ¿no? Que era muy importante para él eso, ¿no? Necesito un registro, una prueba de que mi mamá existió. Exacto, y de su historia, o sea, al menos la tengo y puedo contar su historia. El personaje alemán, que porque habla alemán, entonces creen que es un nazi, pero realmente, y nos cuenta la película, él es un sobreviviente del Holocausto, él es un judío alemán. Las dos investigadoras del futuro, entonces, que están escuchando las grabaciones de la historia y se arman su propia idea, y pues lo que a mí me parece más desgarrador de todo, que es el hijo, que es Fernando, y cómo él también ve digamos, si recuerda o no recuerda a su papá, y él en esa Como última él pierde escena su pues memoria, dice, ¿no? Porque él se lo dice sí, al papá no me acuerdo. también. Me estoy olvidando de mi mamá, eso es bueno, eso es malo. Sí, exacto, también, exacto. Y el pelado, el hijo de Marcelo, ya cuando grande, dice como, pues yo no me acuerdo, el que me crió fue mi abuelo. Sí. Y claro, cuando tú ves todo el contexto de que toda la película es básicamente que Marcelo quiere que su hijo pueda crecer con él, y todo lo hace es por él, y las cosas que le dice son por él, e incluso le miente sobre la forma en que muere su mamá, es profundamente desgarrador, que claro, 40 años después es como, no tengo idea de quién es ese señor. Sí, pero algo queda en su memoria, ¿no? Porque el tema de la ciencia, de alguna manera, él lo tradujo en su Sí, es médico, ¿no? O sea, es médico. Es triste porque al final, y creo que a él se le siente la tristeza en el fondo, en una parte de la entrevista que hace con la chica que estaba recopilando las grabaciones. Y hay un momento en donde como que él respira profundo y pareciera conmovido, pareciera un poco melancólico por esa ausencia de memoria, por decir, es que no puedo recordar, no tengo claro el recuerdo. Y también es una decisión, ¿no? O sea, porque a ver, la escena en la que aparece Fernando es realmente una escena que no dura más de 7 minutos. Sí. O toda esa parte, o sea, es ya el final de la película. Casi entonces, un epílogo, ¿no? Sí, en efecto, porque igual en medio de toda la película corta, o sea, estamos siguiendo la historia de Marcelo, estamos siguiendo que trata de escapar, y corta todo y volvemos al presente o el futuro, dependiendo de cuando tú estés, en qué lugar estás. Y tenemos una invitada especial. Para quienes nos ven, bienvenida, Poli, aquí pidiendo arrunche. Pero sí, es como un epílogo en donde como no queda nada en medio de todo, o queda algo que es la USB de toda la investigación que hacen estas dos académicas, entonces es como, te la dejo. Bueno, y un poco también que es el trabajo que ellas están haciendo, y es cómo armamos las historias de toda esta gente que también merece tener memoria.
porque ellas se encontraron absolutamente esas grabaciones de la manera, bueno, no sé de qué manera, pero sí pareciera que están haciendo es una transcripción casi que de registro más que de análisis para saber qué fue lo que pasó. Sí, de acuerdo. También, ¿sabe qué pensaba ahorita que usted formulaba la pregunta? Porque me quedaba pensando, bueno, la protagonista es la memoria, pero uno podría decir también que la protagonista es la educación y sobre todo la libertad en la educación, ¿sí? Porque imagínense que me estaba leyendo una reseña que hizo sobre la película Polly, The Conversation, el portal. Y ellos hablan, obviamente yo siento que en parte el éxito que ha tenido la película en los Estados Unidos pasa porque sienten muchos espejos frente a lo que han sido la historia reciente y pues obviamente lo que puede llegar a ser el comportamiento actual de un gobierno que pues está bastante cuestionado y los que ha tenido Brasil en este caso. Pero mencionaban algo que me parecía súper válido y que yo no lo había pensado, y era el hecho del papel de Marcelo como personaje, como profesor, como académico, como científico, que simplemente está viendo cómo pues también se estaba luchando, si se quiere, una guerra ideológica y una manera de pensar a la fuerza, en este caso ejercida por el CEO que viene a manejar la universidad, con una visión que menosprecia y que de alguna manera pues también termina siendo discriminatoria frente al mismo Brasil, frente al regionalismo que existe en Brasil. Claro, no, sí es, y es súper evidente, digamos, también te lo dejan como en 2 o 3 escenas, digamos, el sur y el norte, ¿no? Entonces el sur es súper avanzado, tiene más plata, es decir, ahí está Sao Paulo, está Río, y el norte pues son las ciudades amazónicas que pues a pesar de, es que digamos, se formaron como centros urbanos, que en medio de todo es muy curioso porque si uno va a la Amazonía brasileña, a las ciudades de la Amazonía brasileña, como Belém do Pará, donde se hizo la última COP, por ejemplo, pues son ciudades bastante amplias y superiores a las ciudades amazónicas que tenemos en Colombia. Sí. Es que al final, pues también se siente que los brasileños están un poquito más adelante que nosotros, ¿no? Claro, no, es una economía, pues, digamos, por multiplicación de esfuerzos, es una economía mucho más grande y por multiplicación de territorio, claramente también. También había otra cosa que me parecía muy curiosa y era, pues, en medio de ese racismo y todo eso, cuando hablaban que eran pernambucanos, entonces me acordé de Juninho Pernambucano, que es la única referencia que tengo de una persona de esa región de Recife, del norte de Brasil, que fue, para quienes no saben, un gran jugador brasilero. Sí, ídolo del Olympique de Lyon, era como el mejor cobrador de tiros libres en su momento. Y en su momento estaba con Roberto Carlos, con Rivaldo, o sea, estaba con gente muy dura. Sí, o sea, él era, y como que ahí entendí, digamos, esa forma, ¿por qué se llama así? O sea, digamos, como de eso de poner el nombre de su estado, de su departamento en su nombre artístico, porque ese no es su apellido, y creo que tampoco es su nombre. Bueno, estrellas lo hacen. Es que es un universo totalmente, y yo sí creo que usted ahí tiene mucha razón y el idioma termina siendo una barrera. Sí. Claro, sí. Y eso digamos, yo creo que afecta para que nosotros no conozcamos un poco más de la cultura brasilera, con la que creo que al final, en los 90, como que había muchas coincidencias y llegaba algo de música y siempre había muchas coincidencias culturales. O sea, había alguna cosita que terminaba metido en la cultura popular de uno brasilera. Es muy posible que Venezuela y Brasil sean los países con los que más cercanía cultural tenemos. Más que pues todos los productos culturales que hay. Pero hablando de productos culturales, había algo durante la película que fue también muy transversal y era el tema de Tiburón. Hay muchas referencias a la película Tiburón, porque para el momento en que sucede la película, que es 1977, se estrena Tiburón, que es como la primera gran superproducción del siglo XX y que cambia completamente. El gran blockbuster. Y cambia completamente la industria del entretenimiento gringo.
Y también tenemos que hay un tiburón, que hay un accidente con un tiburón, o sea, un tiburón se come a alguien o se come la pierna de alguien. La piraña, ¿no? Era que hablaban también, ¿no? Creo. Vamos a hablar de eso ahora, pero hablemos de Tiburón, y es ¿qué le llamó la atención de esa intención de utilizar referencias a la película y los ataques a tiburones? Yo creo que le mencioné también lo de la piraña porque yo siento que en parte está atravesado, ¿sí? y siento que si usted bien, o sea, un poco relacionándolo con la película de Tiburón, en el momento en el que había peligro uno nunca veía al tiburón ahí. Uno escuchaba era la música, el tan, como que estaba de fondo. Yo no sé si usted tuvo la sensación con la película, con la brasilera, con El Agente Secreto, que era un filme en donde usted estaba en constante tensión, pero no tenía, salvo de pronto en el final, un pico muy alto. O sea, usted estaba siempre como tensionadito de que ¿qué está pasando? ¿Por qué lo están persiguiendo? Ahora ya sé quién lo está persiguiendo, ya saben dónde él, pero como con una tensa calma, ¿sí? Sí. Al final se dispara. Un poco yo siento que así es ver Tiburón. Siempre hay como una tensión, la gente está en la playa, está tranquila, pero uno sabe que hay un peligro por ahí. El peligro está por ahí y creo que lo relaciona, o sea, me lo voy a adelantar con algo, usted me dice sí o no. Pero cuando hablaban ellos de la leyenda urbana, sí, de la pata que supuestamente mataba, la pata sola que mataba gente, también siento que había como una especie de paralelismo entre esa pata y el tiburón y la película, y lo que podía ser un peligro de fondo que no se identifica muy bien, que esta gente, bueno, los policías, quienes estaban mamando gallo con eso, relacionaban, bueno, y al final se empezaba a manejar como una especie de mito urbano dentro de la misma prensa, porque siempre salía la misma nota diciendo la patasola se comió, mató a X, mató a Y, mató a Z, y al final uno lo que podría decir es que esa patasola pues era una interpretación de que es el Estado el que está matando gente y que no sabemos de qué manera está representándolo, ¿sí? Porque eran grupos minoritarios a los que afectaba muy puntualmente la patasola, porque era la población LGBTI. Que eso es una escena de la película, es exactamente una escena de la película, los policías corruptos que están yendo a darse un paseo con los sicarios que van a matar que el empresario manda a matar a Wagner Moura, y vamos a darnos un paseo, y siguiente escena, toda esta escena de la patasola en un parque donde pues iban hombres a buscar prostitución y también estaba la comunidad LGTBI pues expresándose sexo afectivamente. Pero no me pareció un poco que era como para lavarse las manos, como que ellos nunca querían investigar esos crímenes, entonces pues ellos iban y, o sea, a mí me quedó muy algo. claro que ellos iban a abusar de esa gente, y lo que estábamos viendo era el relato que salía como en la prensa de ese momento. De hecho, en IMDb me encontré un dato curioso de eso, y era que eso sí existió, o sea, como que la historia de la patasola existió, se volvió mito urbano, y muchos periodistas lo que hacían era utilizarla como chivo expiatorio para que la dictadura no les frenara las notas que salieran. Entonces cada vez que decían como algo sucedió por la patasola, entonces pues porque era una manera de echarle la culpa a alguien. Blindarse, era una manera de blindar, pues digamos que los había matado o los había herido el Estado, en este caso la policía. Que te me adelantaste a la última pregunta que tenía, gracias Diego, pero volvamos a Tiburón, porque hay también una escena, o sea, todo esto ocurre durante Tiburón, hay escenas que ocurren en un cine donde el papá de Fátima, el suegro de Marcelo, es decir, el suegro del personaje de Wagner Moura, es proyeccionista de las películas y están proyectando Tiburón. Y paralelo a eso, el hijo de Marcelo tiene pesadillas con Tiburón. Y al final, que esto pues me lo recordó, fue un video que vi, es que Tiburón,
el hijo de Marcelo, Fernando, al final cuenta, le dice a la investigadora que cuando fue a ver Tiburón pararon las pesadillas que él tenía con los tiburones. Y ahí citan un artículo académico que Clever Mendoza comentó en una entrevista sobre la película, y en el artículo académico decían que, o analizaban que Tiburón era una forma de contar que Brasil tiene este problema con la memoria, y si no enfrenta la memoria, pues no va a dejar de tener pesadillas con ella, tal y como Fernando se enfrentó con su miedo de ver Tiburón. Clever Mendoza dice que le pareció muy interesante que se viera de esa manera. No dice si esa era su intención, pero es muy interesante ver que, digamos, Tiburón era una cosa que estaba ahí. Él la toma más, como él siempre ha sido un director independiente, pues que él decía Tiburón es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre el cine de autor y el cine comercial, y como él creció en un Brasil pues que estaba dividido entre una derecha militar muy simpática con las formas de Estados Unidos como cultura, él creció en una izquierda de donde él viene, pero que él de todas maneras pues nunca se alejó del cine de Hollywood, y obviamente Tiburón era una película que le gustaba, entonces como que el uso de Tiburón funciona en esas formas. Ahora, que yo ahí sí tengo, es decir, entre más uno como que estudia la película o quiere saber más de ella y encuentras estos datos de la patasola o de Tiburón, todo bien, pero digamos como una persona que va a ver la película y sale y no vuelve a pensar en ella, puede que eso le cause ruido. Sí. Eso sí, es raro. Es decir, o sea, pero la pregunta es un poco para ver si se justifica el utilizar ese tipo de simbología ahí, si vale la pena, o si hubiera tenido el mismo efecto si no hubiéramos metido la historia de la patasola o al Tiburón. Yo creo que era una forma muy sencilla de mostrar justamente la patasola, obviamente como toda esta leyenda urbana que le está haciendo pues un homenaje a lo que sucedía en Recife, porque todas estas cosas sucedían en Recife, o sea, como la leyenda, la patasola, y lo de Tiburón sí creo que tiene pues la película misma la explica en términos de cómo Fernando también se sentía muy atraído con los tiburones por la película. Sí. Hay un artículo muy bueno que le hacen al director y a Moura en The Guardian, en donde el periodista menciona algo sobre el tema de Tiburón y de la patasola, ¿sí? No profundiza en el tema de Tiburón porque a mí me parece que, es decir, si yo me tuviera que quedar con una explicación, me quedaría con la que usted dio, del putas, porque además le da mucha más fuerza al hecho de que la importancia de enfrentar este tipo de memorias no es que nos vayamos a confrontar, sino que vamos es como a descansar. Pero sobre la patasola lo que sí decían era que sí, al final como que la misma opinión pública encontró en las leyendas de la patasola una manera de ventilar los crímenes que hacía la dictadura sin tener que decir que fue la dictadura, sino que era la patasola, pero era como una especie de conocimiento popular que se referían era a la dictadura, ¿no? Me parece muy astuto. Claro. Me parece muy astuto que igual, nuevamente por la multiplicación de territorio que hay en Brasil, pues seguramente era muy complejo tener ojos en todos lados, aunque los tenían. Sí. Pero digamos, ese tipo de cosas que te pueda salir de la tangente y seguramente también aducir a eso como estos inferiores del norte, sí, como estos... Sí, o sea, como amazónicos, ¿cómo se dice? Sí, un poco como haciendo alusión a su inferioridad cultural también, ¿no? Me Exacto, sí, como estos incultos, ay, ahora se creen lo de la patasola, déjalos, pero era realmente muy, muy interesante eso. De todas maneras, siento que cuando yo vi la película y sucedió lo de la patasola, sentí algo muy similar a lo que sentí viendo la escena infame muy famosa de Sinners cuando empieza la música. Y ¿sí? Como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estoy viendo ahora una pata peluda? Pero tiene todo el sentido, Tatiana. No, claro, o sea,
Si lo y de vemos desde el inmediato punto yo de dije, vista "Este es cultural, no, o de sea, lo que somos, de lo que son ellos". yo tengo sentido, o sea, no, o sea, a ver, como que esa fue mi reacción inmediata y dije, como, pucha, ¿qué es esto? Después dije, o sea, después, es decir, en la misma escena, dije, ok, espérate, en la escena anterior me mostraron que se iban a ir estos tipos de paseo cultural, alguna mierda así, como vamos a pasar la noche, una chimba, bla, bla, bla. Y dije, no, estos son los policías, ya entiendo. O sea, como que fue también muy rápida la película en hacernos caer en cuenta. Caos. No es una cosa que tú tengas que ir a buscar como si Tiburón. O sea, creo que Tiburón, Sí. la referencia de Tiburón puede ser un poco más rara. Puede ser también alivio dentro de la película, o sea, funcionaba en muchos niveles. Pero en esta sí debo decir que mi primera impresión fue como, esto es raro. Sí, yo creo que, pero también pensemos en el tema de Tiburón como un recurso de ubicación, ¿no? También Acuérdense funcionaba. que estos eran los 70s de Brasil y en los 70 de Brasil esta película fue muy importante, o sea, como que eso también se usa. Que también, o sea, como que no era una dictadura Corea del Norte, ¿sí me entiendes? O sea, como que la gente vivía hacia afuera, se veía una vida relativamente normal. Que tú podías acceder al cine, que los cines estaban llenos. Incluso hay una parte que no he mencionado, pero que seguramente su merced recuerda, y es cuando empieza Marcelo a trabajar, Wagner Moura, a trabajar en la registraduría de Recife. Tienen que llegar muy temprano porque la policía que queda ahí mismo tiene que recibir el testimonio de una señora que mató a la hija de su criada, de la señora del aseo de su casa, y ella es una persona muy rica, entonces tiene que llegar primero para que la mamá a la que le mataron su hija no la vea. Y eso ya ahí Era una manera también de manipular el caso, ¿no? Sí, te lo decían de frente, o sea, como que toda esa escena te decía muchas cosas de frente, te decía, pues aquí hay un evidente abuso policial, aquí hay un evidente abuso del poder de la gente que tiene más plata. Racismo muy aquí marcado, hay un racismo muy fuerte, puta, porque además tanto el director como Wagner lo hablan y lo hablan cuando ellos mencionan de la región de la que hacen parte en Brasil. Exacto. Y ellos dicen, esto no, o sea, la película toca muchos temas, pero parte de las cosas que nosotros, en la que nosotros nos hemos identificado ¿con quién? Con Clever, es que nosotros, al ser de la misma región, hay cosas que sentimos, en las que sentimos identidad, también desde el mismo rechazo que han sentido del regionalismo que hay en Brasil. Claro. ¿Sí? De la manera como ellos hablan, del acento que ellos tienen, de los papeles que les daban, porque lo menciona Wagner en esta entrevista en The Guardian, que dice, alguien que llegaba con un acento como el mío a presentarse para una novela, lo dejaban como el recurso cómico de la novela, porque esa es la fama que tenemos nosotros acá. Y yo lo pensaba mucho en términos de regionalismo, de cómo somos acá de pronto con lo que pensamos de los paisas, de los costeños, de los pastusos. Los costeños los costeños y caleños son el recurso cómico de las novelas. Exacto. O sea, no hay un costeño que tenga más emoción más allá de dicharachero, y no hay un caleño o caleña que no esté físicamente muy atractivo bailando salsa todo el tiempo. Y ese yo no es sé el marco cultural en el que la novela X, Y o Z nos la presenta. Y no sé si a usted le queda la sensación que también termina siendo un tema muy fuerte dentro de la película. Ahorita como que hago memoria y pues empieza. Sí, en algún momento él sigue hablando. Hay una escena muy corta en donde a él le preguntan si es de Pernambuco también. Y como, sí, no, me hace, no, sí, claro, por eso tienes ese acento, no sé qué. Y la pareja. La pareja de él. Fátima. A Fátima, porque a Fátima la discriminan porque ella es... afro. Ella es afro. Y porque es más joven. Ajá. Bueno, eso sí fue como... Y porque es mujer. Y sí, porque le habla duro así, fue puta. Porque le habla duro, porque es mujer, porque por el color de piel de ella, por el estrato económico del que ella viene. Creo que la película en eso es muy rica, ¿no? Y no lo hace de una manera... o sea, es decir, no cansa, no es
machaca, Sí, no sino es que una deja cosa que se nota brochazos. que está hecha así, exacto, sí, como que esto, pues porque ese tipo de situaciones no ocurren una vez y ya, o sea, no Sí. necesitas una escena en donde te muestren eso y ya, sino que es permanente. Y que lo hablábamos en la anterior, creo que, bueno, la reseña de lo de Bad Bunny, como Sí. el pasaporte importa y también el lugar de donde tú estás en tu región importa. Total. Entonces, claramente ser bogotano o bogotana y de dónde eres, pues, a ver, los que nos escuchan desde afuera, que no sé qué tanta gente sea, pero, No o creo que sea, sea hay mucho, una sí. cosa muy bogotana y es preguntarle a la gente de qué colegio salió. Ajá, sí. Eso, yo viví 2 años en Cali, a mí nunca me preguntaron eso. Bueno, también porque no iban a conocer, pero nunca escuché en una conversación entre personas de Cali como de qué colegio salió y a la gente de otros lugares del país le parece absolutamente raro que los bogotanos nos preguntemos de qué colegio salimos. Yo he visto también eso en Pasto. ¿Ah, sí, ¿De cuál también? es usted? Del Javeriano, de las Pachas, de no sé qué. No hay, o sea, es decir, la cantidad de colegios que hay acá es muy distinta a la que puede haber en Claro, por Pasto. supuesto. Pero lo que usted dice es muy cierto. Acá yo me acuerdo que dependiendo del colegio de donde uno era, como que también a uno le medían el aceite para ver Claro, también qué el tipo de familia estrato. viene usted, Ujú. de qué barrio, en dónde se crió, qué estrato es. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso sí tiene todo el sentido. Bueno, Diego, me voy acercando ya al final de mis preguntas y es la pregunta Gracias, Tatiana, por obligatoria. esta invitación, de todas maneras. No, la pregunta obligatoria de esta temporada, porque por eso estamos hablando del agente secreto y es Sí. ¿qué se va a ganar en los Oscar? Está Ah, nominada bueno, mejor. tengo el listado. Sí, yo también. A ver, listo, hágale, mándelo. Entonces está nominada mejor casting, mejor película extranjera, mejor actor y mejor película. Y hay algo muy importante y es que mientras estamos grabando se entregaron los BAFTA, que son Ajá. como los Oscar del Reino Unido. Sí, Y señor. algunas de las películas, incluida esta, si no estoy mal, y si no, me voy a corregir ya mismo, pues están nominadas, algunas ganaron y eso nos ayuda mucho a medirle el aceite a lo que viene aquí en adelante. Sí, Entonces, eso va decantando, ¿no? Por supuesto. total. Esta es como la penúltima, no sé, bueno, siguen los SAG o los Actors. Exacto. Y ahí The también. Actors. The Actors. Y eso también nos va a dar como una línea. Pero bueno, mejor casting, que es la nueva categoría que se mete. El agente secreto está nominado con Hamnet, con Marty Ajá. Supreme, con Sinners y con Una batalla tras otra. ¿Su merced cree que le da o no le da? No le da. No le da. No le De da. acuerdo. Es decir, está con Sinners, yo creo que esa se la lleva. Sí, yo también. Y también se la lleva la de Paul Thomas Anderson. En No, una cast. batalla tras otra. Sí, sí, yo siento que acá el tema del casting, si bien es como muy complementario, hay unas escenas muy lindas, como la escena de la casa, la última noche en la que todas las personas refugiadas están juntas, no creo que el casting haya sido como tan importante en esta película. Esta película es Wagner Moura. O sea, creo que estamos Sí. de acuerdo. Esa Es- escena que usted menciona, voy a dejarlo como un paréntesis ahí. El New York Times tiene una vaina similar como la que hace, yo no me acuerdo si es GQ, pero es como ver la escena, hacer el análisis de la escena. Ujú. Y hicieron el análisis de esa escena y yo no sé, Tatiana, si en parte, pues como de las sensaciones que a usted le quedaron de la película, esa también hacía parte como de una especie de reconstrucción de memoria y también de como una especie de statement de existir, porque fue el único momento en el que ellos podían decirle a alguien más quiénes eran de verdad y no tenían Sí. que esconder su identidad. Sí, Me pareció como muy, muy sentida, muy bonita esa escena, pero me pareció también muy dolorosa, ¿no? De lo que uno pierde en medio de un régimen así, ¿no? sí, es verdad, es verdad. De la pérdida de identidad. Pero bueno, ya sigamos con las nominaciones. Las nominaciones Entonces, de... la otra es Mejor Película Extranjera. Esta es la única que yo he visto, la que, pues, de todas maneras, ya se ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Hoy, Sentimental Value le ganó al agente secreto En los BAFTA. en los BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa. Pues Su se merced entiende que- también, ¿no? La cultura es cultura europea también.
Y sí, Esos pueden británicos sentirse nunca les más ha gustado cercanos a nada. esa que al agente secreto, ¿no? A esos británicos nunca les ha gustado nada que venga del norte global. A menos de que esté colonizado. Pero su merced, ¿qué cree? ¿Se la gana o no se la gana? Yo tengo una sensación acá y es que este es el premio que se va a ganar. Oh, wow. Yo creo que este es el Wow. premio que le van a dar. Si usted me pregunta a mí, si los Oscar fueran tremendamente políticos, ¿sí? Tal vez esta sería la película que gane como mejor película, porque tiene muchos espejos con los que está mirándose ahorita la sociedad americana, que ha sido muy la línea por la cual les he leído a ellos las reseñas, que me parece muy curioso. Siento que también es inevitable, ¿no? Es decir, un poco es lo que nos sucede a nosotros como cuando hablábamos de la película del Toro de Frankenstein, la creación en este caso de nosotros creyéndonos Dios es lo que yo le mencionaba, la IA. Hace 10, 15 años era el hacer tal vez el tema de la clonación. Unos años antes el jugar a hacer vida en una probeta, ¿sí? Con los niños probeta y etc. Entonces, si uno se pusiera a mirar desde el punto de vista político, hay muchas que ahí están, es por esa línea. Y yo le diría, de pronto si los gringos fueran usados a esa se la darían de mejor película. Pero como los conozco, yo creo que ellos se van a lavar las manos, la van a elegir como mejor película internacional, pero no le va a dar como mejor película. Yo creo que no le da como mejor película, pero ya vamos a eso, porque en la que más posibilidades de competencia también tiene, además de película extranjera o hablando inglesa, es mejor actor. Y ahí Wagner Moura pues está nominado con Timothée Chalamet, que perdió, primera vez que pierde en la vaina de premios, perdió contra otro señor británico que no sé quién es porque no está nominado. Está con Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. ¿Usted cree que le da o no le da? Ya Pues se ganó. puede ser el palo. Y ha tenido muy buena prensa, porque él ha tenido muy buena prensa en los últimos Ya se ganó días. Globo de Oro. Ganó Globo de Oro, se ganó la Palma de Oro también. Pues yo creo que está. Es decir, yo creo que si no es él, yo no creo que se lo vayan a dar a Ethan Hawke. A él ya lo descartaron desde hace rato. Eso está entre Timothée Chalamet y probablemente él. Sí, yo. A mí me parece que la mejor actuación es la de Leonardo DiCaprio, si usted me pregunta a mí. Sí, a mí sí me preguntan a mí. Si yo pudiera votar, señor de la academia. Si yo votara, se la daría a Leonardo DiCaprio. Pero como no puedo votar, yo creo. Me está preguntando en este prestigioso espacio. Pero me preguntan, sí, yo también creería que Leonardo DiCaprio, yo apostaría algo a Wagner Moura. Algo curioso es que si no es la primera vez, es una de las muy pocas veces en donde dos actores nominados a mejor actor están haciendo dos papeles. Y uno es Michael B. Jordan y el otro es Wagner Moura. Así lo haga por 5 minutos. Okay. Y la otra, pues, es mejor película. Entonces, está con las otras 9. ¿A usted le parece que es como lo hicimos con Frankenstein? ¿Es más de las que ya nos hemos visto? ¿Usted le parece que es mejor que cuáles? Yo creo que es mejor que Frankenstein. Venga, ¿y tiene la lista ahí, Tatiana? Claro que sí. A ver. Claro que sí. Obviamente no, pero ya lo estoy buscando. Yo lo busco por acá. Nominados. Ya, acá está. To be announced. No, esto es del año pasado. Qué horror, es tan largo. Un momento. Sí, aquí está, yo los tengo acá. Mire, está Bugonia. ¿Te parece mejor? Ya me la vi. Ok, ¿te parece mejor que Bugonia? Sí. Okay. Está la Fórmula 1 y yo creo que sí es mejor que la Fórmula 1. O sea, sí. Pues, o sea, sí, yo sí creo que... Si yo me divertí más, claro que me divertí más con Fórmula 1, pero también sí, a mí me parece mejor. Pero le voy a decir una cosa, El Agente Secreto, y aquí hay muchas películas, son más creativas que la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como, vamos a lo seguro, o sea, esto es entretenimiento puro y duro.
¿sí? Sí, de acuerdo. O sea, todas las películas nominadas este año son muy creativas. Eso sí es verdad. Que si es mejor que Hamnet, no. Ya me la vi. Ok. ¿Es mejor que Marty Supreme? Sí. ¿Es mejor que Una batalla tras otra? Uf, difícil. Difícil. Pero creo que yo me entretuve más viendo Una batalla tras otra. ¿Es mejor que Sentimental Value? No me parece. Oh, wow. ¿Es mejor que Sinners? Pues a mí me gustó más. Así Sinners tenga más ritmo y sea más entretenida. ¿Sí? Y si es mejor que Train Dreams, no. Train Dreams ya me la vi también y es una pintura. Es una vaina muy bonita. Pero pues, es decir, o sea, como que... Sí, yo creo que o sea, cuando dije en el editorial que top 3 de las mejores películas del año, de las nominadas, sí. O sea, no creo que sea mejor que Una batalla tras otra, que ganó el BAFTA a Mejor Película del Año, y yo creo que va por ahí. Sí. No, y creo que es mejor que Hugonia, que Frankenstein, que Sinners, Sí. que obviamente Fórmula 1. Siendo muy distintas, porque es que yo, o sea, si se pone Fórmula 1 y el agente secreto, pues probablemente voy a repetir Fórmula 1, marica. Claro. Sí, yo también, obviamente, pero digamos como en película, pero tú también lo estabas diciendo, o sea, como es una película muy original. Sí. Y eso sí hay que valorarlo, y porque Fórmula 1, pues, o sea, esta historia de Fórmula 1 ya la hemos visto muchas veces. Sí, la hemos visto en NASCAR, la hemos visto en otro deporte. Sí, es que es tal cual. La hemos visto, o sea, es un cliché muy bacano. Es un gran cliché, pero sí. no es como el este. Yo creo que está muy cerca de ser la segunda mejor película del año. No creo que le vaya a dar, pero de todas maneras es muy valioso que un país que está alejado de la cultura del mismo continente en donde está, tenga 2 películas en el top 10 de mejores películas del año en 2 años consecutivos. Y eso sí. A nosotros nos va a tomar décadas llegar hasta ahí. Casi que como si hicieran parte de una trilogía. Que estuviéramos esperando la tercera parte. Ay, sí, quién sabe. Sí. Divino. Un datico de cóctel. Déjeme, yo le doy a dar un datico de cóctel de la película que me pareció chévere. Porque en parte habla mucho también de lo que estamos viviendo como guerra cultural actualmente. Okay. Tanto Clever como Wagner han sido perseguidos en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Bolsonaro. Oh, wow. Esto en parte porque ambos hicieron películas que hablaban de la memoria histórica de lo que fue la dictadura en Brasil. La ópera prima de Wagner Moura se llamaba Marighella y no la dejaron estrenar sino 2 años después. La bloqueó el gobierno de Bolsonaro. Y en este caso, tanto a Mendoza como a Moura los han criticado en Estados Unidos, en Brasil, por supuestamente haber recibido dinero para poder hacer una película así. Entonces como que me quedaba analizando este par de daticos y un poco pensaba era en cómo se ha propagado esta guerra, si se quiere, cultural entre derechas e izquierdas, entre progresistas y conservadores, entre un bando y otro, que pues sigue atravesando el tema cultural y que en parte dentro de la película pues también vemos un mensaje muy fuerte de lo que significa también el poder tener una libertad de pensamiento, ¿no? Sí. Sí, que creo que igual ellos han sido como muy vocales al expresar, digamos, dónde están parados y pues eso se nota en su arte. Y antes de despedirnos... Estar en el lugar correcto de la historia, pues tiene sus costos. Mire que ambos decían eso en las entrevistas, ¿no? Wow, ¿sí? Que al final pareciera que es como una especie de respuesta a lo que está pasando en estos momentos en la Berlinale. Y es que a todos los artistas, o a una buena parte de los artistas que les han preguntado sobre el tema del genocidio en Palestina, sobre el tema de la guerra, de la violencia, digamos, con
ICE en los Estados Unidos, han preferido por decir que no quieren meterse en política, que son apolíticos, no sé qué, si sé más, y ambos, tanto el director como Wagner, han dicho es imposible no es el tener arte una es opinión político, tan vos. y es imposible no pensar que precisamente este es un tema político, que lo que hacemos, que nosotros hacemos arte político, lo dijeron ellos. Es que es redundante el arte y la política, o sea, el arte es político, es la maricada. Sí, de acuerdo. Pues muy recomendada, pues como veredicto, Tatiana, yo no sé su merced qué veredicto le vaya a dar a esta película, pero ¿la recomienda, no la recomienda? Súper recomendada, ya está en cines, vayan a verla, me parece muy chévere que sigamos hablando de estas cosas. Y además que evidentemente es una película que arranca lento, pero se va deshojando como una cebolla. Es decir, el núcleo de la situación, y cuando te hace llorar es al final. Pero creo que está bien y creo que es chévere ver este tipo de cosas. Voy a hacerle una consulta ya para cerrar, porque creo que era un tema que nosotros habíamos mencionado fuera de micrófonos y que no hablamos acá. Y fue el tema de, esto es un spoiler mal, así que si no la han visto, este es el momento de decir gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Y es el final del personaje de Marcelo, ¿sí? A mí me impactó más que no hubiera sido más explícito en pantalla y que hubiéramos sabido cuál iba a ser el futuro de él por una nota de prensa. Yo no sé a usted cómo le acogió eso. No, pues fue fulminante. A mí eso me pareció fulminante. O sea, que creo que también eso es lo que sucede cuando uno se vuelve un número más. Entonces, como que el trabajo que estaban haciendo las investigadoras también en recopilar todo eso, y el trabajo que hace una de ellas de ir a buscar al hijo de Marcelo, que si ya estamos en momentos de spoilers, es Wagner Moura sin pelo. Es igualito, pero además creo que es como, gay, ¿no? Es que eso también fue como, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es este man? Total. Eso es fulminante, eso es muy sorprendente, porque es también como todo lo que tuvo que pasar para que terminaras botado en una calle, y que tu memoria, y que en la memoria colectiva lo que haya quedado de ti sea la foto de tu cadáver. Y eso es tremendamente muy hijueputa. Y que, claro, porque además con eso fue con lo que se quedó todo el mundo en ese momento. Todo el mundo, exacto. Y seguramente mucha gente se seguirá quedando con ese recuerdo, porque es que nadie fue y escuchó las grabaciones, ¿sí me entiendes? Entonces, como también el peso histórico y de responsabilidad histórica que una tiene en un medio de comunicación, de qué está sacando eso, que hasta hace, yo no sé si el espacio ya no existe, pero digamos, hay periódicos demasiado populares, el Cubo, que sigue haciendo eso, y es como, ¡jueputa! La Prensa Roja. Eso me pareció súper duro, es súper duro. Sí, muy recomendada. Creo que tanto a usted como a mí nos pasó que esperábamos algo muy similar a la película ganadora del año pasado. ¿Cómo es que se llama? Aún estoy aquí. Aún estoy aquí, y la verdad la forma como se trabaja y se narra toda la película es súper distinta. Es súper diferente. Es súper diferente, porque digamos como que Aún estoy aquí es como una sutil, es sutil, pero digamos todo el tiempo estamos sobre una tragedia ni la hijueputa, que es la desaparición. En esta es como la persecución, pero como el recurso lo estamos haciendo dentro del carnaval, tú sueles no notar. Y también hay una cosa que me parece interesante, y es como que él se da el derecho al disfrute, ¿no? O sea, él se da el derecho de, no sé si, o ellos, porque en general también la otra chica también era perseguida política y todo esto, pero se da el derecho, o sea, como de, pues igual, marica, si hay deseo y todo, pues hagámosle, ¿sí? O sea, como que eso también, en el marco de todo lo que estábamos viendo, no me parece ni injusto, sino muy humano. Al final es que me parece, creo que retomaba estas palabras de algún crítico al que le leí esto, porque me parece que en este caso, si bien Aún estoy aquí, habla de una memoria muy importante dentro de la dictadura brasilera, que es lo que sucedió con ciertos intelectuales, ciertos grupos. En este caso también están dando la mirada de qué pasó con la gente a pie, los que se venían
viendo afectados por la dictadura. Ellos cómo contaban, cómo vivían o cómo vivieron esa dictadura. Y se acuerda que hablábamos también cuando hacíamos esa reseña que mencionaban que muchos de los grupos fuertes que habían sido perseguidos eran de estratos altos, o tenían de alguna manera también un grado de, entre comillas, jerarquía dentro de la sociedad brasilera, porque eran no solamente los estratos altos, sino también los intelectuales, profesores, estudiantes, que de alguna manera se veían perseguidos en esos también círculos. La memoria, ¿no? Lo que usted decía, la memoria en todas sus capas. Pues Tatiana, muchas gracias, y a ustedes por supuesto por quedarse acá. Tenemos una tareita para la próxima semana, no les vamos a decir qué vamos a analizar, pero si todo sale bien estaremos acompañándolos para dejarles una reseña más de una película adicional que también está esperando poder conseguir ese anhelado Oscar como mejor película. Tatiana, gracias. No, gracias a ti. Nos hablamos la otra semana. Y a ustedes muchas gracias por quedarse. Yo soy Diego Fero. Esto es Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas. Nos vemos en 8 días con otra reseña. Chao pues. Chao. Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.